Muy bien, tomen asiento y vamos a iniciar nuestra prédica. ¿Y los 9 dónde están? Esa fue la pregunta que el Señor Jesús hizo salir de su boca cuando vio que 10 hombres leprosos a los que él había mandado a mostrarse a los sacerdotes en el camino fueron limpiados. ¿Y qué creen? Solo uno, al darse cuenta del maravilloso favor que había recibido, regresó y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice la palabra del Señor que este era samaritano. Suena sorprendente, ¿verdad? Que de 10 hombres que estaban llenos de lepra, condenados a vivir alejados de la sociedad, sin poder comprar lo necesario, sin poder vivir con su familia y con una alta probabilidad de morir, ¿qué creen? Solo uno de los 10 tuvo la humildad para poner su rostro en tierra a los pies del que lo había sacado de ese cruel destino, ¿verdad? Y solamente él iría y le daría gracias. Sorprendente, pero el Señor Jesús realmente está reflejando algo Algo que que está está dentro dentro de la de la naturaleza naturaleza humana, humana, ¿verdad? Algo algo que que está está dentro dentro de de cada cada uno de uno los de los seres seres humanos. humanos. La La ingratitud ingratitud es es parte parte de... de eso. Silencio. Así. Entonces, esto es algo, una enseñanza fabulosa. Y dice y pregunta el Señor, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El Señor Jesús lanzó ese par de preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir que son retóricas? Que él ya sabía la respuesta, ¿no? No es que dijera, ¿eran 10? Él ya sabía que eran 10, ¿verdad? Pero cuando haces una pregunta retórica es para eso precisamente, para resaltar algo que todos sabían, que todos habían dado cuenta, ¿no? Todos habían visto que 10 leprosos se habían acercado y dice, ¿y no eran 10? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No? Yo solo veo a uno. El Señor sabía muy bien dónde estaban los demás. Por eso es una pregunta retórica. Él no estaba sorprendido, ¿no? Ni decía, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Como quizá nosotros podríamos estarlo, ¿verdad? Cuando, como ahorita, ¿no? Volteo y veo y digo, ¿y los demás dónde están? Todas las sillas están vacías, ¿no? Solamente, pues estamos aquí, la familia de Luz y nosotros. Pero el Señor ya sabía. Al Señor esto no le sorprendería, ¿verdad? El Señor sabía dónde están los otros 9, exactamente. Sabía que pues estaban felices, ¿verdad? De que, el Señor me ayudó, el Señor me bendijo, el Señor me quitó la lepra y me limpió, ahora sí ya puedo ir a ver a mi familia, ahora sí puedo ir a comprar lo que no podía comprar. Pero en el momento que estaba la aflicción, ¿cómo clamaban, verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo en el momento que vieron al Señor Jesús levantaron su voz. Y así es la naturaleza humana, ¿verdad? Cuando tenemos nuevamente fuerzas de que estuvimos en una situación difícil y de aflicción, en lugar de ir al Señor a sus pies y decirle, aquí estoy, Señor. Si me quedan fuerzas, con esas pocas fuerzas te serviré, con esas pocas fuerzas te voy a alabar. Pero no, por lo regular con tantitas fuerzas, ahora sí voy a descansar. Ahora sí ya puedo irme a la fiesta. Ahora sí ya puedo ir a comprar lo que necesitaba. Qué bueno que llegó el dinero, Señor. Gracias. Y dice el Señor, sí, pero
adiós, que te vaya bien, pásatela bonito, ¿verdad? Así como a los 9 se fueron, ¿no? Imagínense, dice el Señor, ¿en dónde están los que han sido salvados, no? Te estaba preguntando, ¿en dónde creen que los podrá encontrar el Señor? ¿En dónde podrá encontrar a los que son en verdad sus ovejas? A los que su fe los ha salvado, como este hombre. ¿Saben dónde? Él sabe perfectamente dónde. A sus pies, postrados y humillados delante de Él. No tiene que ir a buscarlos, no tiene que ir. El Señor sabe perfectamente que los que son sus ovejas siempre van a estar delante de Él, postrados como este hombre y muy agradecidos, porque saben bien de lo que los libró el Señor Jesús, ¿verdad? Pero saben perfectamente qué fue lo que hizo y no se quieren alejar de su benefactor, de su Salvador. ¿Sí? Vamos a leer Lucas 17, 11, 19 para que podamos ver y entender muy bien esto. Abre tu Biblia y vamos a Lucas 17, del 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir analizando cómo, cómo, cómo lo hemos venido haciendo cada domingo, ¿no? Versículo a versículo, de manera expositiva. ¿Vale? Vamos al 11 primero. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Qué importancia tiene este versículo? Vemos nuevamente al Señor Jesús que se encuentra caminando, ¿verdad? Llevando a cabo su ministerio. Y el lugar donde estaba caminando ahora, rumbo a, dice que se dirigía a Jerusalén, estaba en ese camino, estaba entre Galilea y Samaria, y ahí va a llegar a una aldea, ¿no? Está ahí. Si estaba entre Galilea y Samaria, por supuesto que habría una gran posibilidad, ¿no? De que los hombres que se iba a encontrar en el camino, a los que les iba a predicar, a los que les iba a llevar el mensaje o que iba a sanar, pues fueran de cualquiera de estas dos regiones, ¿cierto? O de Samaria o de Galilea, porque iba caminando entre estas dos. Si eran de Galilea, yo te diría seguramente pues eran judíos, ¿no? Porque en Galilea habitaban judíos. Y si eran de Samaria, pues por supuesto iban a ser samaritanos, ¿cierto? Entonces había esa gran probabilidad de que cualquiera de estas dos aldeas, de estas dos ciudades, fueran los hombres a los que él encontraría. Y llegando precisamente ahí en ese punto, encuentra a unos hombres que estaban en una triste situación de aislamiento, en la que se encontraban donde no se podían acercar a nadie. Seguramente yo les diría, eso era lo de menos, porque
Lo peor era que ni siquiera podían estar con su familia, que ni siquiera podían acercarse a comprar, porque estando infectados de esta terrible enfermedad de la lepra, pues ya ahí ya no importaba si eras judío o si eras samaritano. Yo les puedo decir que estos 10 ya no se volteaban a ver como tú eres samaritano, hazte para allá y tú eres judío. Los dos, ¿no? O todos esos 10 dicen, ya estamos infectados, ¿no? Ya ni siquiera importa si soy samaritano y puedo entrar a mi ciudad de Samaria, o no importa si soy galileo, ¿no? Porque ninguno de todos nosotros podemos entrar ni a uno ni a otro lugar. Hemos sido desechados de nuestro propio pueblo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La lepra estaba uniendo a estos 10 y estaba quitando nacionalidades, estaba quitando sus orígenes, simplemente se habían convertido en unos desechados, en leprosos, ¿sí? Ya no era el judío, el samaritano, eran el leproso, aléjate, no te acerques siquiera. Así era la situación de ellos. Pero vemos aquí que dentro de esos 10 aparece en el plano nuevamente un samaritano, ¿verdad? Aparece nuevamente en la escritura Samaria, un lugar que el Señor, si recordamos bien, ya había visto, ¿verdad? Ya había hablado con ellos, ya había visitado, pero que había obtenido resultados diferentes. Yo les diría resultados mixtos. En algunas ocasiones bien, en algunas ocasiones corazones endurecidos. ¿Recuerdan cuando leíamos Lucas 9, del 51 al 56, que el Señor Jesús reprende a Juan y a Jacobo? ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué los reprende? Ya lo vimos en una predicación, hemos estado viendo Lucas, ¿verdad? Bueno, pues los reprende porque los mensajeros que manda el Señor precisamente a una aldea de samaritanos para que hicieran los preparativos, no fueron recibidos. ¿Sí? El Señor manda a sus mensajeros y los samaritanos le dicen, no queremos que venga, y no lo reciben. ¿Sí? Y en ese momento es cuando Jacobo y Juan, y ahí lo tenemos, para que lo recuerdes, Lucas 9:54, Lucas 9:54 dice, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahí vemos a Jacobo y a Juan molestos, ¿verdad? ¿Cómo no? Si el Señor tenía todo preparado, el Señor tiene todo para llevar su palabra. Él tiene ese deseo de ir por los samaritanos y los samaritanos que dicen, híjole, hoy no puedo, ¿no? No, 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 que no venga hoy porque hoy estamos ocupados. No, que no venga hoy porque hoy no hay chance, ¿no? No. Por eso imagínense lo que sintieron Juan y Jacobo que querían que descendiera fuego del cielo, ¿verdad? Pero vemos al Señor Jesús nuevamente mostrando gran misericordia y les dice en el 55. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, reprende a Juan y a Jacobo. Les llama la atención, ¿verdad? Y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Con toda paz, el Señor Jesucristo deja ese lugar y sigue su camino, ¿no? Sabiendo que Él venía a salvar almas y que quizá esas almas no eran de sus ovejas, ¿verdad? No querían recibirlo y no los obliga. Posteriormente, Él sabe que regresaría a Samaria, ¿no? Y hasta le iban a recibir de una manera muy, muy diferente cuando la samaritana diera testimonio de Él. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de la samaritana? Ahí va a ser la situación completamente distinta. ¿Y por qué sigo andando en Samaria? Porque es un
es muy, muy importante y lo vamos a ir viendo. Sabemos bien que los samaritanos, pues tenían una importancia para el Señor. También venía a salvarlos, ¿no? A muchos de ellos. Incluso recordemos que también hay otra parábola, ¿no? En donde causa un shock el Señor Jesús a la audiencia ante una pregunta de un maestro de la ley, ¿verdad? Causa ese, esa discusión y shock en todos los que escuchaban, porque elige como héroe de la parábola ¿a quién? A un samaritano, ¿verdad? Al buen samaritano, mostrando nuevamente la importancia que también tenían los samaritanos para el Señor Jesús, a pesar de quienes eran. Bueno, pues de nuevo, ahora vemos al Señor Jesús cerca de estas regiones de Samaria, ¿no? Donde los judíos, ¿qué creen? Para ir a Galilea, preferían rodear y bajar hasta el Jordán y cruzar el río Jordán que pasar por Samaria. A tal grado había una enemistad entre galileos, entre judíos y samaritanos, que no querían ni siquiera cruzarse por ahí. No se querían ni ver, ¿no? No pasaban, no querían pisar ni siquiera lugares cercanos a donde estaban los samaritanos. Pero en esta ocasión entra nuevamente el Señor Jesús en una aldea, ¿no? De esta región y se encuentra con esta comitiva tan peculiar, ¿verdad? Peculiar y triste. 10 personas llenas de lepra. Vamos al 12, por favor. Regrésate, Lucas 17:12. Y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Notas el clamor de estos hombres? Aún desde lejos, porque como les decía, no era permitido acercarse a nadie, ¿no? Ellos lo sabían. Y lo ven de lejos y desde ahí le gritan, lo ven pasar a Jesús, al Señor. Y dice, y alzando la voz, Jesús, le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían bien que esa enfermedad los había reducido a un estatus de como subhumanos, así los trataban. No los trataban igual que a los demás, ¿sí? No vivían como cualquier ser humano, sino que debían estar aislados, lejos, sin hablar, incomunicados. Que nadie quería tener ni siquiera una conversación pequeña con ellos. ¿Por temor a qué? A infectarse, ¿no? Me acuerdo que así pasó con el COVID, ¿verdad? Con el COVID, uf, no, bueno, todo el mundo andaba, pero espantado, ¿verdad? ¿No? Y alguien tiene COVID y bueno, pues allá déjalos, ¿no? Se las arreglen. Hasta traíamos caretas. Hasta había caretas, ¿verdad? Hagan de cuenta, así la lepra en esa época, ¿verdad? Pues, y lo único que podían clamar estas personas que no podían acercarse, pues era misericordia, ¿verdad? De parte del maestro. Ten misericordia de nosotros, dijeron, porque no había nada que pudieran ofrecerle al maestro, ¿verdad? Nada que pudiera interesarle al maestro para acercarse, es lo que ellos estaban pensando, ¿no? El Señor Jesús va pasando por allá, pero ¿qué va a querer venir aquí si es imposible, es prohibido, ¿no? No está permitido que se acerquen a nosotros. Y lo único que pudieron sentir ellos es precisamente esa necesidad de Él, ¿verdad? Sin poder acercarse, ese clamor y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿no? Ayúdanos, ¿no? Clamaban. Y aquí es donde me gustaría hacer nuestra primera reflexión, la primera. Nosotros no éramos diferentes a los leprosos. ¿Por qué? Amados hermanos, en nuestra situación delante del Padre, antes de convertirnos
a Él, nuestra situación era así como la de los leprosos. Alejados, alejados de Él, viéndolo solamente de lejos, sin tener nada que ofrecerle, sin ningún mérito por el que pudiéramos considerarnos merecedores de que Él se acercara, aunque sea un poco a nosotros. ¿Se dan cuenta? Así como los leprosos que se vieron, así éramos nosotros. No había nada que le pudiéramos decir al Señor que por lo que nosotros creyéramos que nos merecíamos que Él viniera, que se acercara a nosotros, ¿verdad? Podíamos reconocer que no había nada en nosotros para que Él con amor hiciera lo que hizo, ¿verdad? Así era nuestra situación. Pero el Señor, en su gran amor, bajó al mundo para salvarnos y limpiarnos del pecado y de esa horrible lepra que significa el pecado. Para nosotros así era, el pecado era como si fuéramos leprosos, como nos tenía alejados de Dios, alejados del reino, alejados de las cosas de Él. ¿Sí? Y aquí nos arroja de inmediato a nuestra segunda reflexión. El Señor, aún así, ¿qué creen? Aún en ese alejamiento, en ese pecado, en esa suciedad que nos tenía muy, muy lejos de Él, el Señor nos limpió de nuestra lepra, ¿verdad? Nos, nos limpió de todo pecado. Igual de maravilloso que el milagro que vamos a ver ahorita, es el milagro que el Señor hizo con nosotros. Porque estábamos, ¿qué? Condenados, se dan cuenta, a una vida alejada de Dios y a seguir así por siempre, ¿verdad? Pero el Señor un día se apareció delante de nosotros y nos puso fe y arrepentimiento para que pudiéramos clamar como estos leprosos. Si el Señor no hubiera puesto esa fe y ese arrepentimiento, ¿qué creen? No hubiéramos clamado. Si estos leprosos no hubieran estado en esa situación de aislamiento, cuando vieron al Señor Jesús, quizá hubieran sido de los que ni le hacían caso, ¿no? De los que lo veían pasar y se alejaban. Pero el Señor Jesús usó esa lepra, usó esa situación de aislamiento, usó esa tristeza profunda que tenían para que en el momento que lo vieran, ¿sí? Ellos clamaran y tuvieran misericordia. Puso fe y arrepentimiento en ellos para que lo pudieran reconocer, para que pudieran decir, ahí va el maestro. Sí, ¿qué tal? Adelante. Al final solo uno creyó verdaderamente en él. Así es, allá vamos. Así es, hacia allá vamos. Vamos ahorita todavía en el 13, ¿sí? Entonces, el Señor así un día se apareció. El día que nos enteramos de quién era Jesús y lo que había hecho por nosotros, clamamos, ¿verdad? Como estos 10 hombres leprosos, ¿sí? Recuerda ese día en el que conociste al Señor, fue cuando levantaste ese clamor y le pediste perdón al Señor. Querías de su misericordia, ¿verdad? Así, así seguramente estos 10 se habían enterado de lo que vemos en, recuerdan que lo vimos también en Lucas 5, del 12 al 16, cuando el Señor sanó a un hombre lleno de lepra y fue por eso que cuando lo vieron, ¿no? Entonces ellos se llenaron de esperanza. Seguramente ya sabían esto, han de haber escuchado. El Señor Jesús sanó al leproso que estaba. Y seguro las noticias llegaron y ellos sabían, ¿verdad? Que había poder, que había una posibilidad, que había esperanza, ¿sí? Se llenaron de esa esperanza sabiendo que estaba de frente a aquel que podía sanar a los leprosos, ¿sí? Y es por eso que alzaron la voz diciéndole, Maestro, ¿verdad? Jesús, ten misericordia de nosotros. Seguro le dijeron, allá va, es Jesús, ¿no? El que podría sanarnos. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo?
Cuando los vio, les dice, id, les dice, vayan, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí el Señor, se fijan, hace una prueba de fe y los manda a que se vayan a mostrar delante de los sacerdotes. No los limpia de inmediato. No hizo lo que hizo con el leproso de limpiarlo. El Señor, cuando claman a Él y se acercan, les dice, vayan con los sacerdotes. Así, vayan con los sacerdotes, porque ese era el protocolo que estaba marcado desde el libro de Levítico, cuando apareció la lepra, que tenía que ser un sacerdote quien revisara a cada uno, ¿sí? Cuando alguien se veía que había enrojecimiento en su piel, cuando se empezaba a enrojecer o cuando el pelo se caía y no salía, sino se empezaba, no, ya no salía pelo. En Levítico podemos encontrar todas las características que tenía que revisar el sacerdote, ¿sí? Y el sacerdote era quien declaraba la lepra y los tenían que hacer público, que todos lo supieran para que esa persona ya no se acercara a nadie y se fuera a morar sola, ¿sí? Alejada fuera de la ciudad. ¿Sí? Entonces, el pelo rojizo era un síntoma de lepra. Cuando se caía primero el pelo, se enrojecía la piel y esa zona salía un pelito que no era el del color de la persona, era porque todavía estaba mal, ¿sí? Hacían una prueba de 7 días, esperaban para ver cómo evolucionaba, los aislaban y si los veía que no había, los declaraba leprosos, ¿sí? Fíjense, y también él era quien, el único que podía declarar estaba limpio. Los volvían a revisar, los sacerdotes eran quienes revisaban la piel, quienes revisaban a la persona para ver. Por eso es que el Señor Jesús los está mandando, ¿no? Con los sacerdotes para cumplir el protocolo. Y vean, vamos a ver qué dice Levítico 13:37, para que veamos esta situación, donde era, quién era, el qué. En todo Levítico, durante el capítulo 13 vas a encontrar todo precisamente la metodología de los sacerdotes para poder determinar quién tenía lepra y quién ya estaba limpio. Levítico 13:37. Mas si le pareciere que la tiña está detenida, ¿sí? O sea, la tiña era así las partes donde se estaba manifestando la enfermedad, que estaba atacando la piel, dice, y que ha salido en ella el pelo negro, ¿se dan cuenta? Ya no, ya tenía que salir pelo negro. Hagan de cuenta que se les caía el pelo, ya sea en la piel, en el pecho, en la cabeza, y si no salía pelo negro de nuevo, quiere decir que había que seguía ahí la tiña, ¿verdad? Si en ella ya había pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio y limpio lo declarará el sacerdote. A esto los estaba mandando el Señor Jesús. Pero ¿por qué te digo que era una prueba de fe? Porque no dice ahí que el Señor los haya limpiado en el momento que los manda, ¿verdad? No dice el Señor como en el leproso que veíamos en Lucas 5. Se limpio. El Señor no les dice sean limpios, les dice vayan y preséntense, muéstrense al sacerdote, ¿verdad? Muéstrense a los sacerdotes. Entonces, eso es una prueba de fe, porque pudieron haber dicho, pero ¿para qué vamos si nos van a sacar de la ciudad? Estamos leprosos, ¿verdad? Señor, ¿cómo me mandas? Si no me dejan entrar, me van a sacar a pedradas, porque eso era lo que hacían. Es lo que solían hacer cuando veían a un leproso que se atrevía a acercarse a la ciudad, sacaban piedras y lo sacaban a pedradas. Entonces, es una prueba de fe, ¿se dan cuenta? Cuando el Señor Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Podían haber dicho, no, pues no nos van a aceptar, no puedo ir, pues estoy leproso, no puedo ni entrar. Sin embargo, aquí se requería que tuvieran fe, ¿sí? Y esa fe los llevara a los sacerdotes, ¿ok? Y así lo hicieron, ¿sí? Sí es cierto, los 10 van,
Y en el camino a ver al sacerdote, cuando van apenas hacia allá, hacia la aldea más cercana, más bien dirigiéndose hacia donde estaban los sacerdotes, dice la palabra de Dios que, fíjense, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ya vieron? Mientras iban, fueron limpiados. ¿Sí? ¿Y qué dice el 15? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Se dan cuenta, amados? Solo uno de ellos, al darse cuenta del maravilloso milagro que acababa de suceder en su vida, yendo de camino hacia los sacerdotes, solo uno glorificó a Dios. Y se regresa, ¿no? Se regresa, o sea, va en el camino y se da cuenta, ya estoy limpio, y se regresa a postrarse con el rostro en la tierra, o sea, postrado completamente, tiró su cabeza al suelo, puso su cabeza así en la tierra, en su rostro, a los pies de su Salvador, el que lo había sanado, el que lo limpió y le dio las gracias. Y le dio las gracias. Los demás se siguieron de frente. Al verse limpios, seguro corrieron hasta más, ¿no? Aceleraron más el paso, han de haber dicho, vamos, ya estamos, vamos a ver a los sacerdotes, ¿verdad? Para que me declaren ya limpio y poder seguir su vida. Volver a entrar a las ciudades, volver con su familia, abrazarlos, seguir comprando, volver a su vida en el mundo. Pero dice la escritura, solo uno, ¿verdad? Y este era samaritano. Solo ese samaritano regresó a agradecer al Señor. Y nuevamente se encuentra el Señor con uno de los que eran considerados pecadores y enemigos de Israel, ¿verdad? Con los que no se hablaban. Porque sabemos bien esto. ¿Cómo sabemos más bien esto? Porque lo dice, ¿verdad? La escritura misma, que los samaritanos y judíos no se llevan. Lo dice, ¿de acuerdan los que estamos viendo? Iker, bueno, Iker de aquí de los que estamos viendo Juan, cuando vimos la samaritana. Juan 4:9, ahí está. La mujer samaritana es quien declara esto, ¿no? La mujer samaritana dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Aquí estabas en el pozo. En el pozo, exactamente, ¿no? Se sorprende y dice, ¿cómo tú siendo judío, Señor, me pides a mí, siendo una mujer samaritana, de beber? Porque judíos, dice, y samaritanos no se tratan entre sí, o sea, ni nos hablamos. Y tú me hablas. Aquí ella está declarando precisamente esto, ¿verdad? Y el Señor Jesús está usando nuevamente un samaritano, el único que regresó. Uno de esos samaritanos que no se llevaban con los judíos, que eran mezcla entre judío y pagano, los que después del reinado de Salomón, cuando se divide el reino de Israel en dos, se divide en el reino del norte, conocido como el reino de Israel, y el del sur, conocido como el reino de Judá. Samaria se queda al norte, ahí está. En esa división del reino, Samaria se queda con el reino del norte, que fue contaminada precisamente todo ese reino del norte y la misma Samaria, porque estaba ahí, por el rey Jeroboam, ¿sí? Jeroboam que hizo, dice la palabra, lo malo ante los ojos de Dios. Y levantó dos altares, fíjense, para que los del norte les puso dos altares en su zona, uno en Dan y el otro, creo que es por el Jordán, eh, para que no fueran a Jerusalén a adorar y se volvieran a mezclar, sino que quería mantener la división.
Recuerden que solamente podían adorar en Jerusalén, en donde estaba el templo, un único templo. Pero este Jeroboam, que era malvado, puso dos altares, dijo, vengan, no se preocupen, aquí vénganse a adorar, no vayan a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Verdad? No se junten con los de Judá. ¿Para qué van para allá? Y ahí estaban los samaritanos. Después, otro de los reyes de Israel, Omri, que también dice, fíjense, Primera de Reyes, 16:25, fíjense quién era Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. O sea, que todavía peor que Jeroboam fue Omri. Fíjense, ¿eh? Este fue el rey que edificó Samaria precisamente. Él edificó Samaria y la hizo capital del reino. Samaria, fíjense qué importancia tenía, llegó a ser la capital del reino de Israel, del reino del norte dividido. Omri, dice el 16:24, Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos, imagínense, 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Ahí están los orígenes de los samaritanos. ¿Por qué no se llevaban? ¿Por qué no se hablaban? ¿Por qué no se querían con los judíos? Es esto. Y luego dice que el hijo de Omri, un hijo de Omri que fue Acab, otro rey perverso en Israel, que fue entregado por completo a la idolatría. Fíjense qué dice de Acab, dice que hizo altar, no nada más hizo otro altar para adorar, un altar a Baal, un demonio, en el templo de Baal que él edificó. ¿En dónde? En Samaria. Allí en Samaria había un templo de adoración a Baales, a un Baal, fíjense. Entonces, de ahí las mezclas de paganismo y las diferencias religiosas con los judíos, ¿sí? Porque ellos al separarse tomaron esas ideas. Y una de las principales diferencias que hay entre los samaritanos y judíos es el lugar precisamente donde adoraban. Ellos adoraban como en el monte Gerizim, como lo dice también en la samaritana, ¿va? En Gerizim, mientras que los judíos, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. ¿Qué otra diferencia? Los samaritanos sí aceptaban el Pentateuco, ¿sí? La Torá sí la reconocían como escritura sagrada, pero nada más. Ellos solamente se enfocaban en lo del Pentateuco, en los 5 primeros libros, ¿ok? En la Torá. Todos los demás libros para ellos no eran sagrados, no eran escritura, por la mezcolanza que tuvieron. Al momento de separarse, ¿sí? Estos samaritanos empiezan a practicar pues lo que les empezaron a enseñar. Incluso, fíjense, ellos también, el rey de Asiria, los conquista y en la conquista trajo gente de Babilonia a vivir ahí, ¿sí? A vivir ahí en la región con los del norte. Entonces los samaritanos, imagínense, con babilonios que estaban aprendiendo más dioses paganos. Entonces hizo una mezcolanza entre la tradición judía que ellos de todos modos querían mantener, creían en el Pentateuco, en la ley de Moisés, pero además adoraban no solo a Dios, sino adoraban a otros dioses, ¿sí? Tenían costumbres paganas mezcladas, ¿sí? Muchos de estos samaritanos que vemos, estos samaritanos idólatras que se mezclaron y todo, que creen, muchos de ellos sí creyeron en el Señor Jesús. A pesar de toda la idolatría, a pesar de todas sus ideas, sí creyeron. Y yo te diría, suena tremenda, ¿no? La mezcolanza de culturas, ¿verdad? Que adoraban a Baales, que tenían otros templos, todas esas ideologías que llegaron de Babilonia y suena algo tremendo, ¿no? Es lo que pasa ahora. Es correcto, exactamente lo que les iba a decir. Pasan muy,
todas esas cosas. Así es. Antes de convertirnos nosotros, éramos muy parecidos a los samaritanos, ¿se dan cuenta? Llenos de una mezcolanza, cientos de santos, ¿no? En las iglesias, como dices, Santa Muerte, que es, ¿no? Tanta cosa que hay. Y hay quienes incluso, ¿no? También, pues traen cosas satánicas y todo. O sea, así es esta cultura actual. Muy parecida a los de Samaria, a los samaritanos, ¿sí? Incluso hay personas que dicen que los católicos se llaman cristianos también. Es correcto, es esa mezcolanza. ¿Qué crees que decían los samaritanos? ¿Sí? Que ellos sí adoraban a Dios. Fíjate, porque se recuerdan cuando le dice la samaritana a Jesús, nosotros adoramos aquí donde nuestro padre Jacob nos heredó, porque la tierra donde habitaban era desde Jacob, ¿sí? Y este es el pozo que está dentro de donde nuestro padre Jacob nos heredó. Nosotros adoramos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Ustedes adoran lo que no conocen, ¿sí? Nosotros adoramos a Dios. O sea, aunque creían por leer el Pentateuco, sabían que eran hijos de Jacob, que creían y decían obedecer la ley de Moisés, pero no porque eran idólatras, ¿verdad? Habían hecho una mezcolanza de todo. Es lo mismo que hoy pasa, ¿no? Dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos, ¿cierto? ¿Verdad? Hay gente que hoy conozco que dice, es que yo ya sé hasta hebreo, yo conozco las escrituras, no, yo he estudiado tanto y todo. A ver, y escuchas, no, pues sí sabes, ¿no? Y ya te hablan, y no, no, y además a Jesús yo ya no le digo Yeshua, digo, yo ya no le digo Jesús, yo le digo Yeshua, y yo no digo Jehová, yo digo Yahweh, y dices, qué padre que ya te aprendiste algunos términos, ¿verdad? Y dices, pero ahora pídele al Señor, qué bueno que ya hablas como hebreo, ahora pídele que te haga vivir como tal, ¿verdad? Como si fueras del pueblo de Dios, eso es lo principal, de como los testigos de Jehová, sí, también, ¿no? Que dicen y conocen la palabra y todo, pero la han tomado a su conveniencia, ¿verdad? Su conveniencia, transgiversan la palabra y dicen que ellos tienen la verdad. Pues así te puedo decir que hay mucha gente, ¿verdad? Que quiere por su propia cuenta generar su teología y estudiar, pero viven como egipcios, ¿verdad? Dicen ser del pueblo de Dios, pero viven como egipcios, o sea, eso es lo que en verdad nos muestra nuestra salvación, es nuestra forma de vivir, el amar a los demás, el estar gozosos, ¿verdad? Con los hermanos. Entonces, es cierto lo que decía Luz, ahorita nuestra cultura se parece muchísimo a los samaritanos, ¿se dan cuenta? Desafortunadamente, nosotros también somos gentiles, extranjeros, no somos del pueblo judío, no nacimos bajo educados bajo esa creencia directa como los judíos. Sin embargo, hoy, cuando nosotros hemos vuelto a nacer, conocemos toda la escritura del Señor y nos ha sido revelada de manera especial por el Espíritu Santo, ¿sí? En nuestro país sí hay gran idolatría en este país en la actualidad. Por lo que yo te diría, pues no nos debemos de sorprender al ver la historia de los samaritanos, ¿verdad? Y ser como los judíos diciendo, ay, esos samaritanos paganos, pecadores, porque pues al final así éramos. Lo que debemos ver en verdad es lo que el Señor Jesús mostró en nosotros. Ese amor que mostró para ellos, para los samaritanos, es el amor que también mostró para nosotros. El que nos salvó se va mojando. Dile que venga, no se moje. Ese amor que mostró hacia los samaritanos es el amor que mostró también un día hacia nosotros y los salvó y salvó también a muchos de ellos y también a muchos de nosotros. ¿Sí? Así como lo hizo el Señor, a pesar de que éramos idólatras y tener religiones y creencias contrarias a lo que Dios nos ha mandado, en una ahí el Señor nos amó, ¿verdad?
mostró amor. Así como volvió a ir por samaritanos, así vino por nosotros también. Yo te diría, mejor veamos la reacción que provocó el Señor Jesús en el samaritano, en el que sí regresó, y veamos cuál ha sido nuestra reacción, ¿verdad? Al haber sido transformados. Lejos de ver esas diferencias, lejos de ver, veamos realmente lo que ha hecho en nosotros y veamos, en verdad, si nuestra reacción es como la de este hombre, una vez que hemos recibido la bendición del Señor. Porque el Señor Jesús hoy mismo podría preguntar y decir lo mismo que dijo en el 17. Vamos al 17, avancemos. Que el Señor dijo, no son 10, ahí dejan, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? Y puede preguntar, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, a esa pregunta, ¿qué responderíamos? Si el Señor nos preguntara, ¿y dónde están los demás? ¿No? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios más que este extranjero. Hoy muchos hemos recibido el favor de Dios como estos 10 leprosos, pero ¿cuántos en verdad caen con el rostro en la tierra y van a los pies del Señor agradecidos? No muchos. Y es lo que preguntaba, así que era al principio. Entonces, ¿esos 10 se salvaron? ¿No? Solo uno, ¿no? A uno le dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado. Ahora tú sí ve y vive una vida nueva en el reino. Los otros solamente recibieron el favor de Dios, ¿sí? Fueron limpiados. Pero la salvación no es únicamente recibir favores, no es únicamente decir, ay, es que Dios me bendijo, porque también bendice al impío, ¿sí? Esta lluvia que está cayendo en este momento, ¿a poco solo está cayendo para nosotros? No, ¿verdad? Está cayendo en todo el país, en muchas regiones, y está regando los campos y haciendo que salgan frutos para que de ahí también coman todos, ¿verdad? El de la Santa Muerte va a ir y va a comprar sus cosas al mercado, igual que nosotros. También será bendecido. La bendición no es la salvación y algunas veces nos quedamos solamente con eso. Ah, pues es que el Señor me bendice, entonces sí, seguro sí soy su hijo. No, no es la bendición que recibimos, es realmente la reacción que tenemos al recibir la bendición. Si en verdad vamos en agradecimiento a Él y le decimos, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque me permites seguir adelante, porque me permites, a pesar de la aflicción, a pesar de los problemas, no me detienes. A pesar de todo, puedo venir a tus pies y volverme a postrar y servirte. ¿Se dan cuenta? La salvación no es solamente recibir bendiciones y estar orando y sálvanos y sánanos y quítanos la enfermedad y sánanos. No, eso no es verdad, verdaderamente la evidencia de una verdadera salvación. Es como regresa, qué es lo que sucede en tu corazón, a dónde te lleva, qué haces después de la bendición, qué haces con los bienes y las bendiciones que vienen del Padre. Eso es lo que nos muestra aquí el Señor Jesús. A 10 sané, ¿y dónde están? No eran 10. Y solo uno, solo el samaritano vino, el más pecador, el que no nació en cuna cristiana, el que no desde joven se sabe todos los versículos, aquel que vivía en pecado, de lo vil y lo menospreciado, es de donde nos ha sacado el Señor, amados hermanos.
De ahí nos ha sacado nuestro Padre Celestial. Lo importante es nuestra reacción. ¿Cuántos solamente reciben bendiciones cada día y no regresan? No hubo, dice el 18, quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y esto es nuestra tercera y última reflexión. Glorifiquemos a Dios con agradecimiento siempre. No nada más levantemos la voz y demos gloria cuando recibimos bendición, sino en todo momento, cada día de nuestra vida. Levantemos la voz todos los días y démosle gloria al que nos salvó cada día, no cada 8 días, no nada más de vez en cuando, no cuando tengamos problemas y entonces ahora sí, ya vi, ay, ahora sí te voy a... No, es diario. Todos los días deberíamos de estar así postrados. ¿Por qué? Porque nos salvó, porque hizo algo grandioso en nuestra vida. No seamos como los 9 y que el Señor pueda preguntar un día, ¿y dónde están, verdad? ¿Dónde están esos 9? Que el día que el Señor regrese, no nos vaya a encontrar como esos 9 que se fueron a gozar del mundo, que se fueron a vivir su vida, ¿verdad? Y regresaron al mundo de inmediato después de haber sido limpiados. No, que no diga, Señor, ¿y dónde están? ¿En dónde están los que un día me alababan los domingos? ¿En dónde están los que iban el domingo a la escuelita dominical? ¿Mm? Pero los demás días se les olvidaba y se iban a vivir como siempre vivieron, ¿verdad? Amados, al Señor le debemos agradecer cada día postrados ante Él diariamente, ir a sus pies agradeciendo cada bendición y cada aflicción. Las dos cosas. Porque aún ahí estamos siendo favorecidos por Él. Aún en la aflicción, amados, el Señor está haciendo su obra. No solamente en la bendición, no solamente caigamos postrados después de la enfermedad, no, durante la enfermedad, durante la aflicción, también tenemos que ir y estar postrados y mantenernos así, adorando al Señor, agradeciéndole a Él por lo que nos está dando, por la situación que estamos pasando, porque a partir de esa situación, por medio de eso, nos está bendiciendo, nos está transformando, nos está limpiando. Vayamos cada día para que al final de nuestra vida o de todos los tiempos, en el juicio final, el Señor nos pueda encontrar así, postrados a sus pies y nos diga como al samaritano, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Que nos vea así, tú sí volviste, tú sí te entregaste a mí, tú sí diste tu vida, tú sí pudiste hacerlo. Aquí sí se generó ese amor y ese agradecimiento. Muchos fueron limpiados y uno solo, el samaritano, regresó. Y que el Señor nos diga, levántate, tu fe te ha salvado. Hagámoslo de esa forma, amados hermanos. Glorifiquemos a Dios cada día de nuestra vida. Cada día glorifiquémoslo a Él. Y que era como en Apocalipsis, que Dios dijo que cuando va a haber personas que lleguen a cielo y que digan, en tu nombre sacamos demonios y hicimos muchas cosas en tu nombre y que Dios les diga, que Dios les diga que no los conoce. Así es. Muchos así llegarán, ¿verdad? Esos 10 que creen, imagínenselo, cuando se den cuenta, ¿no? Que no fueron. Pues sí, pero si a mí me limpió y yo viví todo, ¿cómo es posible que hoy que no estoy aquí en el reino, ¿no? Y precisamente esos son los que van a decir, si en tu nombre, porque seguramente se lo platicaron a muchos, pero no nada más es platicar, ¿verdad?
no es estar a los pies y vivir a los pies del Señor. Hay muchos que predican la palabra y que predican las sanidades y que predican milagros que han visto y que han dado testimonio y eso lo hablan, pero no viven postrados a los pies del Señor. No son capaces de entregar su vida. Y entonces esos le dirán al Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, ¿no? Expulsamos demonios, en tu nombre anduve yo. Y el Señor, ¿qué dirá? Alejados de mí, ¿verdad? Hacedores de maldad. Yo no os conocí. Sí, sí, así que lo que dices es muy cierto. Es muy cierto. Nosotros debemos en verdad de caer humillados al Señor, como lo dice Primera de Pedro, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Cuando fuere tiempo, Él nos va a exaltar a nosotros. Pero ¿cómo debemos de estar? Humillados, humillados, ¿verdad? Bajo la poderosa mano de Dios. Así vivir para Él. Y dice, 1 Pedro 5:6 y el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo debemos de vivir? Sobriamente, velando, humillados, a los pies del Señor. Así es como debe de ser nuestra vida. Amándolo a Él, entregando todo para Él. Glorifica a Dios cada día de tu vida, amado. Ponte de pie y vamos a alabar a nuestro Padre Celestial.